Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres Yahweh. Blessed are you, Yahweh. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, In the great name of Yahshua HaMashiach, yo te pido I ask you que seas tú quien ministre that you be the one who por medio de tu ministers bendito Ruach HaKodesh. through your Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. We do not want to hear words of men. Queremos oír tu preciosa voz. We want to hear your precious voice. Toda rabá Yahshua HaMashiach. Thank you, Yahshua HaMashiach. Omen. Amen. Beomen. Amen. Vamos a continuar. We're going to continue, Siéntense, por favor. please, Con esta brothers, take serie a de seat, temas, with this series of teachings. bendito es el nombre de Yahweh. Blessed be the name of Yahweh. Sobre misterios The teachings about the mysteries vida of life y de la muerte. and death. Ahora, Now, quiero comentar I want to tell en you este tema on this teaching algo especial, something special, el dolor. pain. De hecho, en la página de internet Actually, in the website, están grabados varios audios there are several audio donde me teachings refiero al dolor físico. where I talk about physical pain. Por ejemplo, For example, los 41 audios the 41 audio del alma y teachings el cuerpo. of the soul and the body. Y hay otro tipo de dolor, There is other kind of pain, Kaflev en hebreo, que le titulé dos audios que le titulé El dolor en los Bene Israel. two audio teachings that I call the pain in the Bnei Israel, Pero children ahí- of Israel. Ahí me estoy refiriendo un poco más There I refer al more dolor del alma. about the pain of the soul. Ahora, Now, voy a tocar sobre el tema del dolor I will talk about y pain, dejemos que el Ruach HaKodesh nos hable. and let us let the Ruach HaKodesh talk to us. Yo no pretendo I do not sentirme pretend el gran sabio. to feel like the great wise man. Los temas que yo les estoy compartiendo The teachings I am sharing with you, es porque el Eterno habla a sus hijos it is because y the a sus everlasting hijas Father obedientes speaks to his por children, medio de sons su and bendito daughters, Ruach the HaKodesh. obedient ones, through the Ruach HaKodesh. También Also, por lo que se aprende, by what we en learn, este caso, in this case, como médico, as a doctor, estudiando studying, y siguiendo trabajando. and keeping working. También Also, lo que se aprende de los sadikim. what we learn from the Entonces tzaddikim. no pretendo ser el gran sabio, So I do not pretend to be the simplemente, great wise man. humildemente, Humbly, vengo a compartirles I come here to share with you experiencias que experiences se han vivido. that I have lived. Ahora, ¿qué es el dolor? Now, what is pain? Para los que les guste anotar, For those who like to es take una notes, sensación molesta it is a difficult del cuerpo. sensation, Es una a bothering, sensación molesta a bothering sensation del cuerpo. of the body. Entonces, So, en medicina, in medicine, lo que más se estudia what we most study desde el primer año de medicina from the first year of medicine hasta terminar la carrera to end the career o el internado, or the internment el servicio and social the social service o la especialidad, or the specialty, lo que más se estudia what we study the most es el dolor. is pain. Por ejemplo, For example, un oftalmólogo an ophthalmologist, estudiará el dolor he will study the pain de los ojos, of the eyes, porque el dolor en los because ojos the pain in the puede eyes estar indicando may be indicative que la presión intraocular, la presión del ojo, that the pressure of the eye, esté aumentada it is y increasing, puede ser peligroso. and it is dangerous. Un ortopedista An orthopedist, va a estudiar el dolor he will study the pain, enfocado, por ejemplo, focus, for example, en la columna vertebral on the spinal cord, para poder tratar mejor a sus pacientes. so he may treat better his Un patients. cirujano general, A general surgeon, como en mi caso, such as me, estudiamos el dolor we study the pain en general, in general, pero sobre todo el but del most abdomen, importantly, the pain in the stomach, porque for una example, vesícula inflamada because da dolor, a swelling organ, un apéndice it inflamada gives pain. da dolor, It gives pain. un intestino inflamado. A swollen da dolor. intestine gives pain. Así es de que en las diferentes áreas de la medicina, So in the different areas of lo que más se medicine, estudia, amados Ajim, what we study the amadas most, Ajayot, beloved brothers and es el sisters, dolor. is the pain. Cualquiera de nosotros Any one of us ha experimentado has experienced alguna vez en su vida sometime in our lives dolor. pain. el dolor número uno. The number one Es el pain dolor de cabeza. is the headache. El dolor de cabeza Headaches es el dolor is más the común. most common pain. De hecho, el dolor de cabeza Actually, headaches nos da muchos datos gives us a lot of o de muchas enfermedades, information más bien, about many Por diseases. ejemplo, For example, dolor de cabeza headaches. puede tener la presión arterial alta. The patient may have high blood pressure. Dolor de cabeza Headache. puede tener una fiebre tifoidea, The una patient infección. may have fever, infection, Dolor de cabeza headache, porque haya sufrido un golpe, un traumatismo. because the person may have suffered
hace tiempo, A long time hace ago, mucho tiempo, y he may el hit his paciente head a llega long con time dolor de ago, cabeza. and the patient comes with Entonces, el dolor de cabeza so head pain es el dolor más común. is the most common pain. Algunos han experimentado Some have lo experienced que es un dolor de muela. what is called De hecho, pain yo in no the he tenido teeth. un dolor de muela, Actually, I have not pero he have, tenido otros dolores. but I have other pains. La mayoría de las personas The majority of han people tenido dolor de muela, have suffered pain in the teeth. pero en sí la muela no But duele. actually, the teeth does not hurt. Lo que duele es el nervio. What hurts is the El nerve. hueso en sí The bone itself, no llega a doler. it does not hurt. Es diferente a una fractura, It is different to a fracture, por ejemplo, de la for pierna. example, of the leg. Ahí hay dolor en el hueso, There is pain in the bone porque el hueso tiene muchas ramificaciones. because the bone has a lot of nerviosas. ramifications, a lot of nervous La ramifications. mayoría de nosotros, The majority of us, aquí y allá, here and there, amados Sahim, beloved brothers, ha tenido dolor de estómago, have experienced dolor de stomach vientre. ache. Y ya decía yo que el dolor de vientre, I told you that stomach como el ache, dolor de cabeza, such as se puede deber a headache, muchas cosas. may be due to many things. Por ejemplo, For example, decía yo vesícula inflamada I told you por swollen cálculos, organs because of cálculos, piedras, nosotros le llamamos litos, cálculos, o una of inflamación del stones apéndice. or inflammation in the appendix. Pero el dolor es muy variable. But pain is very variable. En los niños, In children, cuando inicia o está un apéndice, when an appendix generalmente el dolor no es abajo, hurts, the pain is not es under, arriba. it is up. Y generalmente en los viejecitos Generally, in elder people, de 80 años, 80 years old, a veces es difícil, sometimes it is pero difficult, no imposible, but it is not hacer impossible un diagnóstico de to apendicitis, diagnose diseases in the appendix. porque el because dolor es muy difuso. The pain is very spread. Ahora, Now, ¿qué es el dolor? what is pain? Yo dije que es una sensación molesta, I told you it is a bothering del experience of the y body. aunque en el primer tema yo dije, Even though in the first teaching I said, este cuerpo es mío, this body is mine, pero yo no soy este cuerpo. but I am not this body. Pero yo dije But I said que debemos de procurar el cuerpo, that we should care about the body, porque mientras vivamos acá, because as long as we live somos here, templo del Ruach HaKodesh. we are temples of the Ruach HaKodesh. Ahora, nosotros no podemos contaminar nuestro cuerpo Now we cannot contaminate our body de ninguna manera. in no manner. No lo vamos a contaminar con el pecado. We will not contaminate it Por with eso he sin. ministrado For that reason I que have nos debemos de ministered guardar en nuestros that ojos, we should keep en our nuestros eyes, oídos, our en ears, nuestras our manos, hands, aleluya, hallelujah, en los pies, our feet, etcétera, de la and so cabeza a on. los pies. from head to toes. Ahora, Now, el dolor avisa. pain Si gustan anotar, el dolor avisa. pain is like an announcement. Es el dolor The pain, una alarma it is an alarm de que algo no anda bien en el cuerpo. that something is not working well in the body. Entonces, es So, una alarma. it is an alarm. Hay que hacerle caso al dolor. And we have to care about the pain. El Eterno, The everlasting Elohim Father, Yahweh, Elohim Yahweh, en un inicio, at the beginning, no estaba contemplado el dolor, he didn't think about pain porque Adán no debería tener dolor, because Adam should not pero have experienced pain. el dolor entró al mundo por el pecado. But pain entered into the world because of sin. Ahora, Now, aunque yo no soy este cuerpo, even though I am not this body, mi cuerpo siente, my mi body cuerpo feels. siente. Your body feels. Entonces, el dolor So pain, avisa. it is Es una like an alarma. announcement. It is an alarm. Avisa en lo físico. It is an announcement in the physical, Y pongan atención, and pay attention. el dolor del alma The pain of the avisa soul. que hay algo malo en el alma. It indicates that something Que is algo va a wrong in pasar the soul, that si la something is going persona to happen no se if the arrepiente. person does not repent. Entonces, So, es importante it is very important hacerle caso al dolor. to care about the body. Hay que hacerle caso al dolor We have to pay attention y to the body, to the pain, atenderse. and to find Hay help. que atenderse. And to find help. Ahora, ¿por qué Now, digo esto? why do I say this? Hay muchos hermanos nuevos There are many new que brothers son mesiánicos who are ya, messianic, pero vienen de la iglesia pentecostal. but they come from Pentecostal churches. Y hay una iglesia pentecostal conservadora There is a conservative donde Pentecostal les church prohíbe el pastor where the pastor ver al forbids médico. people to go to the doctor. Pongan atención, amados Sahim. Pay close attention, beloved Lo que voy a brothers. comentar es verdad. What I am going to say is the Aquí en truth. Tehuacán Here in hay Tehuacán, una congregación there pentecostal is a
Pentecostal lógico, congregation, cristiana, of course, de domingo, Christian, they keep Sunday, donde si el pastor where if the pastor se entera knows que uno de los that congregantes some of the está congregants con un is doctor, looking for a doctor, él va, he goes, el pastor va the pastor y goes saca del consultorio and takes a la out fuerza by al force congregante. the congregant. Este mismo pastor This same pastor, que está loco, he is crazy, tal cual, of course. en alguna ocasión In some uno de time, esos congregantes one of his tenía un congregants dolor de apéndice had a pain in the y appendix, estaba ya internado and he was para in operarse. the hospital ready to El receive pastor se surgery. enteró The pastor knew about y it fue al hospital, and went to the hospital. le arrancó los sueros, He took away the serum, y empezó a sangrar, lógico. and the Pero patient started así to bleed. este pastor que está loco But in this case, this pastor who is sacó a crazy su congregante de ahí. took out the congregant from there. Eso es atentar contra la vida. It is to go against the life. En el caso de este muchacho, In the case of this young man, le vino una peritonitis, he received another una infección disease, muy fuerte en el a vientre, very strong porque infection in the reventó el stomach, apéndice. because the appendix. Mucha atención Exploded. todos los que están conectados Pay attention, those who are y todos los que watching estamos us acá, and those who are here, porque ha habido casos acá. because there has been cases here. Tenemos que atendernos. We have to Yahshua find help. HaMashiach Yahshua HaMashiach nunca never dijo que los said médicos that doctors no servían para nada. did not help for Él anything. dijo, He said, los enfermos necesitan del médico. the sick need the doctor. ¿Sí lo dijo? Did he say it? Él es el Abba He is the Father, y Abba, él sabe and he knows la situación del pecado, the situation of sin, las consecuencias del pecado, the consequences of el sin, dolor de una enfermedad, the pain of a y disease, alguien tiene que sanar. and someone has to El heal. que sana es Yahweh. The one who heals is El Yahweh. que cura The one who es el cures médico. is the doctor. Entonces, So, por favor, please, seamos sensatos. let us be wise. Se tiene que ver al médico. We have to go to the Se doctor. tiene que ver al médico. We have to go to the doctor. Ahora, Now, esto es muy importante this is very important porque estoy teniendo reportes because I receive information de que hay hermanos that there are que ya brothers son parte de Gozo y who are Paz part of Joy and Peace, y Goes que and no Paz, quieren ver al médico. and do not want to go Mucho to the cuidado doctor. con eso. Be very careful. Yo no acepto ese I tipo de do not doctrina. accept that kind of Estoy de doctrines. acuerdo. I agree. Se ora We pray y hay milagros. and there are miracles. Pero si se ora But if y we el Eterno pray no quiere responder por un and the milagro, everlasting Father does not want to answer by tiene a que miracle, atenderse. we have to find se tiene uno help. que atender. We have to find help. Volviendo al dolor, Coming back to pain, entonces es so una alarma. it is an alarm. Indica que algo anda mal en el It cuerpo. is indicative that something is wrong in Dije the que hay que body. hacerle caso al dolor. I said that we should pay attention hay to que the pain atenderse. and that we should find help. Ahora, amados Now, aquí, beloved brothers, en la actualidad, right now, la nowadays, medicina medicine le da mucha importancia a lo que es el estudio del dolor. gives a lot of importance to the study of pain. Hay clínicas There are especializadas special en el hospitals estudio in the study y tratamiento del dolor. and treatment of pain. De hecho, hay clínicas Actually, there are que así se hospitals llaman, that, of course, clínicas del dolor. they are called clinics No of están pain. especificando de qué tipo de dolor, They do not specify what kind porque of se pain, estudian, por así because decirlo, they los study diferentes the dolores different kinds of en el pain cuerpo in the body que puede presentar una persona. that a person may suffer. Hay dolores, There are pains, por ejemplo, for example, por la diabetes, because of diabetes. una neuropatía diabética, There are complicated cases of donde los diabetes nervios where the nerves, sabemos que son, we know, voy a poner la comparación, for example, como cables. in comparison, Está they el are metal, like el metal por wires. dentro There, y el lule por the fuera, metal is inside, and pero eso se llama mielina. that is called myelin. Entonces, So, el azúcar, sugar, para que se entienda, so you la understand, glucosa glucose va quitando esa capa takes away that y el layer, nervio queda expuesto. and the nerve is Y eso exposed, crea mucho dolor. and that creates a lot of Llegan los pain. pacientes Patients y come dicen, tengo un dolor ardoroso, and say, acá, It is, acá. I have a pain here. Y entonces ya fui a ver al ortopedista here. I went to see the doctor, y no se me quita el and dolor the pain does not go away porque el ortopedista because the doctor está tratando el dolor de la columna. is treating the pain
Y a lo mejor of the tiene spinal algo en la cord. columna este paciente, Maybe the patient has pero el something in the problema es spinal un cord, dolor neuropático but the problem is y no se va pain. a sanar el enfermo and the con un patient tratamiento will not be para dolor de cured columna. with a treatment for the Entonces spinal es donde cord. cada médico tiene que tener mucha conciencia. So each doctor has to be very conscious. Ahora, Now, así como hay clínicas Just especializadas as there are specialized en el hospitals dolor, in pain, gracias al Eterno, thanks to the hay everlasting muchos Father, avances there are a lot of advances actuales right now. en cuanto, por ejemplo, For example, nuevos analgésicos. new analgesics. Ya decía yo que el desgaste de los nervios, I told you that the de la mielina, perdón, decreasing nervios state of the nerves of the crea ese myelin problema. creates that Es mielina. problem. It is Mielina, myelin. perdón. Myelin. Ahora, Now, los tratamientos treatments van a ser variables, will be very como various, son variables such as sus causas. just as there are several no todos los dolores causes, so not all Se van a pains tratar igual. will be treated in the same Se way. tiene que tratar según la causa. We have to treat the pain according Ahora, to the cause. Tú Now, dirás, amado, you may say, beloved pero brother, Roe, but Roy, ¿por qué interesa esto estudiarlo why should we care about en la this Torah? in the Torah? Quiero que vayamos con calma I want you to y al go final del slowly, tema, and at the end of tú the dirás, teaching, you may say, ya, now, entendí I right now por qué understand se debe de estudiar el dolor why we should study pain para estudiar Torah. in order to study entender Torah, la Torah. or to understand the Torah. Hay un dolor There is a pain que es con espasmo. that is with El spasms. espasmo, perdón, el Spasms, espasmo es la contracción, por ejemplo, de los spasms intestinos. is the contraction of the intestines. Entonces, So, ahí no solamente there, not only utilizamos un analgésico, we use an analgesic, sino utilizamos también un antiespasmódico. we also prescribe another medicine. Ahora, Now, nosotros tenemos que resolver we have to solve las causas del dolor. the causes of pain. Si un paciente llega If a patient Con dolor arrives de to my cabeza, office with headache y yo le doy and I give el analgésico analgesic para el dolor de cabeza, to treat pero headaches, no busco la causa, but I do not find the cause, entonces te estaré en problemas. so there is El problems. paciente estará en The problemas. patient will have Recordemos que problems. puede ser la presión alta, Let us remember it is due to high o una blood pressure tifoidea, una infección de or tifoidea. an infection. Entonces, yo tengo que tener cuidado y So todos I los have to be médicos very careful and all the de doctors resolver las causas. to solve the Y causes. entonces la consecuencia se quita. And so the consequence goes Ahora, away. So Quiero que pongan mucha atención I want you to pay close y vamos a attention. entrar ya a algo que And concierne a la bendita Torah. We're going to study something that Hay dos concerns about the clases de Torah. dolor There are two kinds of que pain no se tratan con medicamentos. that are not treated with medication. Yo dije que hay clínicas I told especializadas you en there dolor are specialized hospitals y in hay pain, libros and there are así de books gruesos this thick donde habla de puro dolor. that talk about pain. Yo tengo libros muy gruesos que I hablan de have puro thick dolor books that only speak about Solamente pain, dolor. only about pain en diferentes partes del cuerpo. in several parts of the body. Los analgésicos, Analgesics, desde el ácido acetil salicílico, la aspirina, from aspirin, o por ejemplo Or, for example, la codeína, codeine, que es de lo más fuerte. which is of the O cuando se strongest. tiene que utilizar algún otro opioide And when we have para to el use dolor muy fuerte del another cáncer, drug of opium to treat Entonces, diseases such as cancer, so es muy variable. it is es muy variable. very variable. Los analgésicos son muchos Analgesics, there are y many los of them. antiespasmódicos también. Bueno, los Well, dos dolores que no tienen tratamiento médico, The two pains that do not have Número uno, medical treatment, number el one, dolor del alma. the pain of the soul. De hecho, Actually, en la página in the website, hay muchos audios There are a lot of audio sobre el dolor teachings del alma. about the pain of the soul. Y bueno, ahí explico There I que explain generalmente el dolor del alma that generally the puede pain ser of the por una soul amargura, may be caused by un bitterness, resentimiento, resentment, etcétera, etcétera. and so on and so forth. Y lo que uno necesita hacer ahí, And what we need to do there, vamos, recomendarle al paciente, what we need to recommend to the decirle, patient is to say to him, ya perdona, perdona lo que te hicieron forgive y what te people vas a did sanar to de you, tu alma. and you will be healed in the soul. No quiero profundizar sobre esto, I do not want to talk in more pero los detail dolores del alma about this, but the pain pueden of the causar soul muchos problemas físicos. may be the cause of several profundos. physical problems, severe problems. Vamos por favor al Salmo 73. Please open your Bibles to the book Esto of ya lo he Psalms ministrado 73.
I already Salmo ministered. 73, verso 21. Psalm 73, verse 21. Salmo 73, verso 21. Cuando lo tengan me dicen un amén. Salmo 73, Psalm 73, verso 21. verse 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ah, Thus my heart was grieved, and I was prickled in my reins. entonces, So, está hablando de amargura, it is talking about que es un bitterness. dolor del alma, It is a pain of the soul, pero se está reflejando but it is en el reflecting corazón. in the heart. Pero este paciente no está enfermo del corazón. But this patient is not sick of Ya the lo he heart. platicado con ustedes, I amados already Sahim, talked to you, beloved de la Quejilá brothers local, of the local que se congregation, puede checar un electrocardiograma, that we can check heart studies, pero todo sale normal. and everything is El normal. problema está en el alma. The problem is in the soul. Entonces, eso So, no se trata con medicamentos. this is not treated by Si medication. se le da un antidepresivo, If we give an antidepressant, no se va a obtener ninguna cura. we will not get any cure. Para eso pueden escuchar For that reason, you may listen el audio de la depresión. to the audio teachings about Verán depression. que la depresión no tiene cura física. You will see that depression does not have physical cure. Lo que se tiene que hacer What we have to do es perdonar, is to forgive, vivir en santidad. to live in holiness. Entonces el alma es sanada. So the soul is healed. Bueno, yo dije que había dos dolores So I told you there are two kinds of que no tienen pain un tratamiento médico. that do not have medical Uno es el treatment. dolor del alma. One is the pain Pero of the soul. pongan atención, But pay attention, amados, por favor. beloved, please. El otro dolor The other kind of es pain, el dolor fantasma. it is the phantom pain. Phantom pain. Yo le hacía una pequeña broma I was joking a nuestro amado Aj, to our beloved que me brother traduce al inglés, who translates, y le dije, voy a hablar del dolor fantasma, and I told you no that porque haya estas fiestas del diablo I am going to talk about de phantom pain, not Halloween because there are y de Día de beasts Muertos. of the devil, such as Nosotros Halloween and reprendemos Day of the Dead. eso We rebuke En el that nombre bendito de Yahshua HaMashiach. in the name of Joshua HaMashiach. No. No. El dolor fantasma Phantom pain existe. exists. Ahora, Now, yo he hablado I have spoken de depresión, about depression, amargura, bitterness, resentimiento resentment, y demás. and so on. Entonces, eso ya sabemos cómo tratarlo. So we know how to treat that. Ese no es dolor fantasma. That is not phantom pain. El dolor fantasma Phantom pain, es, anótenlo, algo please que no take notes, existe, it is something that does not exist, que es producto that is caused de la imaginación. by imagination. Ahora, Now, no estoy hablando I am not talking about de un enfermo a sick person hipocondriaco, who is hypochondriac, de alguien que dice, someone who says, escucha por ejemplo, listen, for example, que un médico habla sobre esta a enfermedad doctor speaks about this disease, y el paciente dice, and the patient says, ¿no tendré yo esa enfermedad? do I have this disease? Sí, creo que la tengo. I think I Y have this empiezo a sentir los disease. síntomas. And the patient begins to Cuando éramos feel the pains. estudiantes de medicina, When I was a student of medicine, estábamos todos we were everyone bien alineaditos, in order con nuestra bata with blanca, our y un médico militar garments, and a medical cardiólogo military doctor nos daba las clases. gave us the classes. Y él empezó a hablar And he started to speak sobre about los síntomas de la presión arterial alta. the symptoms of high blood pressure. Y él empezó a decir, And he started to say, los pacientes Patients presentan dolor de cabeza. present headache. Yo tenía un compañero junto I had a classmate y él next to me, empezó a sentir dolor de cabeza. and he started to feel Y headache. después dijo el doctor, And the doctor said, también presentan mareos. and also they feel dizzy. Cuando yo volteo, When I turned, este muchacho ya estaba this haciendo young así. man felt like Eso es real. it is real. No sé si viva, hipocondriaco. He was hypochondriac. Antes el doctor no dijo otras cosas, The doctor didn't say more things, como que presentan vómito, such as vomit. porque si no probablemente ahí lo hace. Probably he would have Ese vomited. no es dolor fantasma, That no is tiene not nada que phantom ver. pain. It has nothing to do. No, el dolor fantasma Phantom pain es el producto is the product de la imaginación. of imagination. Hace muchos años, Several years ago, estando en la Cruz Roja, I was in the Red Cross en urgencias, in urgencies. yo recibí una llamada I received a phone call, y me dijeron, por And favor vengan they pronto told me, con la ambulancia, please come as soon as possible with the porque ambulance,
el tren because the train acaba de atropellar a una persona. accidented Arrollarla. a man. Y entonces So yo tomé la ambulancia, I took the ambulance porque recuerden, para colmo, en México a veces no hay ni que maneje una ambulancia, because remember in Mexico there is no one who can drive the ambulance. y prendí la sirena. And I turned on ¿Por qué se the llama sound. sirena? Después vemos eso, pero también tiene un trasfondo. Y entonces yo llego con otros socorristas So I arrived with other doctors al lugar to del the place accidente of the accident, y yo vi a un and señor I saw a person, en la vía del a tren, man, y cuando yo dirijo mi mirada, mi vista and when I saw him hacia sus piernas, to his legs, el tren The train había pasado sobre su pie. passed over his feet. Él estaba ebrio, He was drunk. él estaba muy borracho, He was very muy drunk, ebrio, very, very drunk. y no sintió. And he didn't feel Estaba the pain. inconsciente. He was unconscious. Entonces So yo les dije a los ayudantes, I told the helpers, vamos a subirlo a la camilla. we're going to get him on El pie the foot. nada más estaba detenido por un hilo de carne. Was only connected by a Ahora, little piece of esos Flesh. pacientes those patients no sangran. do not bleed. No hay que hacerle ningún torniquete We should not para do detener el flujo de tourniquets sangre, in order to stop the flow of blood, porque todos los que son because everyone atropellados por el tren, arrollados por el tren, who had an accident in the car, de una manera And the curiosa, curiously, hacen un torniquete, they make a o sea tourniquet. que no sangran. They do not bleed. Entonces la pierna se la hizo así. So the En tornillo. leg was like this. Bueno, So- yo lo llevé a la Cruz Roja, I got him to the Red Cross, vi lo que había, and what I found. y entonces So le dije a los familiares, I told the family, tengo que amputarle el pie, I have to make an amputation of the porque feet no hay forma de arreglarlo. because there is no way to Todo find está a solution. hecho pedazos. Everything is torn to pieces. Hago un paréntesis. I want to say something. No puede uno amputar We should not una extremidad, una mano, practice an amputation, pie. a limb, a leg, así nada a más. hand, like Tiene this. uno, al menos, eso es en todos los países, tiene This uno happens que in all dar the countries. aviso We have to announce a la autoridad, the authority, en este caso al Ministerio in Público. this case to the Entonces se police. habla We y speak se to dice them, lo que hay para que el and médico, we tell them what is happening. So the forense, the forensic él doctor vaya a examinar también al goes to paciente. examine the patient. Entonces ya da un certificado So y he el gives a sello del certificate gobierno, and the seal of the de la government, autoridad. of the authority. Entonces así ya puede uno amputar. In this case, we can Ese es un practice an consejo para todos amputation. los médicos. This is an Nunca hagan advice una for all the amputación doctors. Never practice Así an nada más. amputation like No, this. es peligroso. It is very No debe de dangerous. ser. It should not be happening. Entonces yo hice la amputación So I practiced the amputation y ya vendé, le puse su venda and I al cured him paciente y lo the pasamos patient. a su cama. and we got him to his bed. Y al otro día yo paso The next visita day, a los enfermos I checked the y patients, a este paciente and this patient, ya le había pasado la embriaguez. he was not drunk Ya no any estaba longer. borracho. He was not drunk any longer. Él despertó He woke up y la tragedia, and the tragedy verse sin el pie. to see himself without Ya no tenía pie. a foot. He didn't have it. Qué tontería, ¿verdad? Qué tragedia. It Por is a una tragedy borrachera perder un pie. because of getting drunk to lose a feet. Pero pongan atención, But pay attention porque eso tiene que ver con lo espiritual. Ahorita voy a because ir it para has to allá. do with the spiritual. Mucha atención. Pay attention. Este enfermo This sick person tenía dolor en el pie. felt pain in the leg. Él tenía dolor en el pie, He felt pain in the pero feet, ya no tenía pie. but he didn't have a feet any Entonces, ¿cómo longer. tenía dolor So how is it en el possible pie for him to experience si ya no pain tenía pie? in the feet if he didn't have a feet? Inclusive, Even, pongan atención, pay close attention, él sentía he el felt movimiento de sus dedos. the movement of Él his sentía el toes. movimiento de sus dedos. He felt the movement ya of no his había toes, pie. but he didn't have a foot. Ahora, ¿qué es No. lo que sucede aquí? What is happening here? Para eso hay que recordar los audios We should remember the audio teachings del alma y el cuerpo. about the soul and the body, El cerebro, the brain. durante muchos años, During many en este years, paciente, in this patient,
estuvo conectado, was connected, por así decirlo, so to para que speak, se entienda, so you understand, al pie, to the leg, o el pie al cerebro más or bien. the feet to the brain. Los nervios estuvieron conectados The nerves were connected durante muchos años. throughout many years. Entonces, So el pie the se corta. the foot was Como cutted. por ejemplo se puede amputar, se It puede was quitar una amputated, mano. just as a hand can be Pero pongan amputated. atención, But pay attention. el cerebro The brain todavía no corta la conexión. still does not cut the connection. Está cortada la conexión The física, connection, the physical connection is cutted, pero no la espiritual. but not the spiritual connection. Entonces este paciente, So this patient, amado Sahim, beloved brothers, y saben que, and do you know what? permítanme decir algo. Let me say something. Yo les bendigo y les I bless agradezco you que and I estén thank aquí you hoy, that you are here today, estos bellos hermanos, these esas bellas beautiful hermanas en Yahshua brothers Mashiach, and sisters in y Yahshua también que tú estés HaMashiach, conectado, and that you are connected, que haces un esfuerzo por venir entre semana, that you make an effort to come in porque the week, oyendo estos temas estamos because creciendo todos. hearing these audio teachings, Yo we te grow. bendigo en el nombre grande de I Yahshua bless you in Mashiach. the name of Yahshua HaMashiach. Ahora, Now, entonces yo dije, so I told el you cerebro no había cortado la conexión. that the brain didn't cut the connection. Hay un mensaje There is a message de sufrimiento. of suffering. Entonces la persona siente el dolor, So the person feels the pero pain, la mano, but the hand, o en este caso de este enfermo el pie, or in this case the o foot, la pierna completa, or the complete leg, ya no existe, does not exist. ya no está ahí. It is not Pero there. el paciente sigue sintiendo dolor. But the patient still feels Y pain, ese dolor and that pain, es el dolor fantasma. it is known as phantom pain. Ahora, Now, la sensación the sensation del paciente of the patient, es muy vivida. it is the patient feels the pain. Tú muchas veces has tenido sueños Many times you feel you have y has dreams, dicho, and you have said, es que el sueño fue muy vivido, the dream was ¿Es así? real, very, very real, como si estuviera yo ahí. like I was there. Bueno, algo parecido es But something is, el dolor fantasma. it is like La phantom sensación es pain. muy vivida. The sensation is very Ahora, real. Now, El dolor generalmente generally pain, es ardoroso. it itches, Pero ¿cómo? Ya no it hay, is itching. ya no hay But how is it possible? conexión. Ya There no is no está connection. el pie. The foot is not En there este caso, in this case. bueno, Well, una pregunta. let me ask you a question. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Torah? Does it have to do with the Torah? Porque empecé a hablar del dolor, Because I spoke del dolor about pain, físico, physical de pain, cómo lo reconoció un médico, how a doctor de las recognizes clínicas del pain, dolor, about hospitals de lo of que es pain, una, bueno, cuando menos and so generalidades de lo que es un analgésico, and generalities of what is etcétera, etcétera, analgesic, etcétera, and so on and so hasta forth, llegar a este dolor, until coming to this que es el dolor point, fantasma. which is the phantom pain. ¿Qué tiene que ver con la Torah? Does it have to do with El the dolor Torah, fantasma. the phantom pain? Ahora, la explicación es sencilla. The explanation is very simple. Pongan atención. Pay attention. Eso será That will be el mundo venidero. the coming world. Eso será That will be el mundo venidero the world to para come los perdidos. for those who are lost, Dice Yahshua says Joshua HaMashiach. HaMashiach. No dije, I didn't say, dijo. said. No dije tiempo pasado. I didn't say it in past tense. Dije, I said, dice. says, Porque Yahshua because es Joshua para siempre. is forever. Él es eterno. He is eternal. Ahora, Now, él dijo, he said, él dice, I'm sorry, he said, el lloro He says, y crujir de dientes. the crying and crushing of teeth. Ahora, pongan atención porque vamos a entrar después a un tema muy Pay attention profundo because we will study que es el Malhut Hashamaim, the teaching about the Malchut el reino de HaShamayim, los cielos. the kingdom of Y nos heaven. vamos a hablar de muchas cosas todavía. And we will talk about many things. Bendito es Yahshua Mashiach. Blessed be Joshua HaMashiach. Vamos por favor a Matillahu. Please open your Bibles to the book of Mattiyahu. Bueno, yo hablé sobre el reino de los, voy a hablar sobre el reino de los cielos I will speak about porque the hay muchas kingdom of dudas heaven sobre la resurrección. because there are many questions Pero lo about vamos a ver con resurrection. calma. We will Vamos por study favor a Mateo 8, Matthew chapter Matillahu 8, Matthew chapter 8, verso 12. verse 12. Vamos para allá. Matillahu 8, verso 12. Matthew 8, verse 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Ah! But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and crushing of teeth.
Ahora, Now, en el verso 11, in verse es 11, decir, arriba, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Averaj. and I say unto you, that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham and with Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Recuerden, Remember, las enseñanzas the teachings de Yahshua HaMashiach of Yahshua HaMashiach son antes, are before, presentes y present, futuras. and future. Entonces, So, a ver, ¿qué tiene que ver el dolor fantasma what is the relationship Con la between Torah, the phantom con la pain Tanaj, and Torah, con Tanakh, las enseñanzas de Yahshua HaMashiach? and the teachings of Yahshua Así HaMashiach? como yo te expliqué Just as I que explained, este paciente that this patient siente dolor feels pain y ardor, and y itchiness, ese paciente and that patient lloraba cried por el dolor. because of the pain. No tan, bueno, sí lloraba por el dolor de haber perdido su pie, Of course, he cried because he lost his foot, pero él me decía: but he told me, póngame un analgésico, please, I need an no analgesic. aguanto el dolor, I no do soporto not- el dolor de mi pie. The pain is very Pero severe, ya no estaba el pie ahí. but the pain was not there. Ahora, Now, dije I said que Yahshua that Yahshua HaMashiach dice: says eso será el reino venidero. that will be the El coming, mundo venidero, perdón, el mundo that venidero. will be the world to come. Ahora, la Now, persona, pongan The atención, person, amados, pay porque close esto es por attention, tiempos, por beloved tiempos. brothers, because it is La for persona times. no tendrá un cuerpo The person will not have a hasta body la resurrección de los muertos. until the resurrection of the dead. La persona The person no tendrá un cuerpo will not have a hasta body la resurrección de los muertos, until the resurrection of the dead, pero sufrirá but he will suffer más de lo que se imagina more than he imagines si no hace if arrepentimiento, he does not si repent, no hace teshuvah. if he does not teshuva. Entonces, la persona no tendrá un cuerpo So the person will not have a hasta que body venga Yahshua HaMashiach, until Yahshua HaMashiach pero comes, está sufriendo más but he is suffering de more lo que la persona se pudo imaginar. than he imagined. Recuerden, Remember, el pecado no muere. sin does not die. Así como los sadiquín, los justos, Just as the Sadiqim, vivirán por la eternidad, the righteous will live el forever. pecado no muere. Sin does Voy a not decir die. esto: I want to say this. no van a morir They will not sus die. deseos malos The evil y desires perversos and perverse del pecador. of the sinner. No van a morir sus deseos The evil desires, malos the evil y desires perversos and de perverse los pecadores. desires of the sinners will not Por eso die. dije For that reason I told you que el pecado no muere. that sin does not die. Entonces la persona murió So the person died, y entonces and then se presenta ante el juicio. he is in the Es que judgment. eso lo vamos a ver con calma. Hay varios We will juicios. study that. There are several El judgments. final será el juicio del gran trono blanco, The final one will be the judgment of the donde great Yahshua white HaMashiach, quien es throne, Yahshua HaMashiach, where Yahshua quien es HaMashiach, Yahweh Sebaot, who is Yahweh se sentará en Tsebaot, un gran trono blanco. will be seated in a great Eso lo white vamos a ver throne. después. We will see that later. Entonces no tendrá un cuerpo esta persona So this person will not have a body hasta que haya la resurrección de los until muertos. the resurrection Estoy of the hablando de dead. una persona que ya murió. I am talking about a person who Entonces died. sus deseos malos So his y evil desires perversos and perverse desires seguirán. will keep going. Entonces, So, para los que les guste anotar, For those who like to es take notes, mejor dejar todo it is better to leave everything. esto, todo el pecado It is better to de una leave sola vez sinner once y llegar a la vida eterna con Elohim. and for all, and to arrive to everlasting life with Es mejor Elohim. dejar It is better todo esto, to leave o sea, everything, todo el pecado, to leave de sin una sola vez once and y for llegar a la all, vida eterna con Elohim. and to arrive to everlasting life with Porque dice Elohim. la Tanaj Because the Tanakh que says para los justos that for the righteous ya no habrá there sufrimientos, will be not suffering, ya no habrá there cansancio will be no, y tampoco ya no habrá lloro. and there will not be crying. Aleluya. Ahora, Now, es desesperante ver, it is o más very bien oír, severe to hear and to cómo la see gente grita de dolor how people cry en of las pain clínicas, en los in the hospitales. hospitals. Es muy especial It is very ese grito special de dolor, that scream of pain,
Por ejemplo, For example, cuando yo estaba en hospitales grandes, when I was in big hospitals, donde hay, por ejemplo, 500, where there are, 800 for pacientes, example, 500 or 800 están patients, así pegaditos, they are solamente one los next separa to each other, una cortina, something una separates tela. them. Entonces yo estaba So I curando was un enfermo curing y otro a sick médico person, atrás de and mí, another person curando behind a me, otro, a doctor, y was todos curing another gritando. person, and everyone was screaming. Pero había algo especial But there was something en special las personas que habían sido amputadas. in people who have suffered O an sea, que habían amputation, perdido una mano, who lost a un hand, brazo completo, a complete una arm, pierna completa, a complete el leg, dolor fantasma. phantom pain. Pongan atención, Pay attention. ellos gritan más. They cry more. Ellos gritan más. They scream more. Porque alguien que se le está haciendo una curación en el vientre Because, for example, someone who is having a curation in the stomach, duele, it o alguna otra hurts, curación en otra parte Or- del cuerpo. or to cure any other part of the body. Pero los que más gritan But the people son los que tienen dolor fantasma. who scream the most is the ones who have phantom pain. Y tú dirás, You may say, brother, a lo mejor lo que le está doliendo maybe what is es donde hurting, se puso la sutura, el hilo. it is where, Pero it no ends. es eso. but it is not that. Ellos todos refieren que les duele la pierna, They say that the El leg brazo, hurts, the arm, etc. and so on. Entonces, So si es desesperante cómo gritan acá, it is desperate how people scream. ¿cómo será lo que dice Yahshua HaMashiach? How would it be what Yahshua HaMashiach Que será el says? lloro y crujir de dientes. That will be the crying and gnashing No nos of podemos teeth. imaginar. We cannot imagine that. Pero ese va a ser un dolor fantasma, But that will be a phantom porque pain. no tienen cuerpo. But because they do not have a body. Muchos hermanos piensan Many brothers think que la parábola that the parable del rico Epulón y el Lázaro of the rich man and Lazarus fue una enseñanza nada más así, was only a pero que no es teaching real. that is not real. No, Yahshua HaMashiach está hablando de algo real. No, Yahshua HaMashiach is talking about something real. ¿Cómo será el dolor entonces en el infierno? So how is pain in hell? Porque eso existe. Because that exists. Entonces el dolor de una persona que pierde una extremidad, un Because brazo, una pierna, The pain of an amputee siente ese dolor quemante. feels that burning pain. ¿Recuerdan lo que dijo el rico Epulón? Remember what the rich man said. Que venga Lázaro, Lazarus come, que tome en su dedo agua that he takes water with y his me lo venga a finger, dar, and he give me water, porque no gives aguanto me el water, calor because the heat, de esta llama. it is very hard. ¿Sí recuerdan? Es un fuego It is a fire que no alumbra, that does not give porque son light, tinieblas. because it is darkness. Solamente It is- Lázaro entonces estaba Lazarus was en en el seno de Abraham, in Abraham's bosom, donde estaban todos los del cautiverio, por así decirlo, salvos, where everyone, la cima where the saved were. y el infierno. The peak, Por eso dice, And hell. una gran cima nos separa. because there is a one No, mountain that no hay separates paso de us. aquí para allá. There is no ni de a allá way para to acá. go through here to there and from there to Ahora here. ya vamos entendiendo entonces Now we understand que el dolor fantasma that phantom pain tiene que ver muchísimo con la has Tanaj. a lot of relationship with the Tanakh. Ahora, recuerden, Now remember, las manos o los pies ya no hands están and ahí. the feet are not there. Ahora una pregunta, Let me ask you a question. ¿qué eliges tú? What do you choose? ¿Qué vas a elegir? What are you going to ¿La vida choose? eterna con Elohim, Everlasting Yahweh, life with Elohim, Yahshua Yahweh, HaMashiach, Yahshua HaMashiach, o dolores de este tipo or pain of this kind por la eternidad? for everlasting? Muchos han dicho, Many may say, Palacios es un fariseo, Dr. Palacios is a Pharisee, pero no es así. but it is not. La situación es que la gente no quiere dejar su pecado. The situation is that people do not Eso want es to otra leave cosa. their sin Yo vengo a behind. ministrar Torah, I come here to y minister lo que Torah, Yahshua HaMashiach está and diciendo, what Yahshua HaMashiach says. entonces el consejo es The advice, deshacerte de todo lo malo, the advice is that you de get todo lo rid que of te ata al everything bad, pecado, of everything that binds porque you to el sin, dolor because que hay en pain el infierno that is in hell, es dolor fantasma, it is a phantom pain, pero no se compara but it does not have a en comparison intensidad, with intensity. será mayor. It will be greater.
Los pacientes que tienen un dolor patients who have pain, a veces lloran sometimes they y cry crujen los dientes. and they gnash Pero their el que teeth. tiene dolor fantasma But the one who has phantom llora más pain cries more y cruje más los and dientes. has more crashing of teeth. Ahora, Now, pongan pay atención. close attention. Quiero hacer una anotación aquí. I want to say something. Cuando Yahshua HaMashiach dice, When Joshua HaMashiach says, fíjense muy bien lo que voy a pay close decir. attention what I am Cuando going to say. Yahshua HaMashiach dice, When Joshua HaMashiach says, mejor te es entrar it is better for you to go cojo o ciego to go blind al cielo to heaven que entrar completo than to al enter infierno, complete to hell. se refiere He is talking about cuando él dice, más te vale entrar cojo, when he says it is better o for you ciego to enter al cielo, maimed or se refiere cuando haya blind resurrección de to los heaven. muertos. He's talking about when the resurrection of the dead Entonces, happens. a ver, So después hablaré un poquito más de las resurrecciones para I que will se talk about entienda. the resurrection so you may Pero understand. Yahshua HaMashiach cuando dijo, será el lloro y crujir de dientes, Joshua HaMashiach, when he said there will be crying cuando and gnashing nuestro of teeth, Abacados Yahshua HaMashiach puso when our la Adon, enseñanza Abba Father del Joshua rico HaMashiach Epulón y Lázaro, gave the teaching of de the Lazar, rich man and Lazarus, no había habido resurrección de muertos. the resurrection of the dead did Entonces not el take dolor es place. espiritual. So the pain is spiritual. Ahora, Now, el dolor fantasma existe. phantom pain exists. Yo he visto I have seen muchos casos a lot of cases de of pacientes. patients. Cuando trabaja uno en urgencias, When we work in the es emergency donde room, más casos vemos de is where estos. we see the most cases of Personas que this pierden kind. una oreja For example, people who lost an o ear hasta la nariz, or even the nose, las manos, the hands, los brazos, the los arms, pies the o las legs, piernas. the feet. Es algo muy traumático It is ver very todo eso. traumatizing to see that. Entonces, nuestro Elohim nos da muchos ejemplos So our Elohim gives us a lot of para que examples nosotros entendamos. so we may understand. La cuestión es decodificarlo The matter is to decodify it, para evitar el sufrimiento eterno. to avoid everlasting pain. Entonces, tú vas a revisar este video So you are going to watch this y tú vas a video revisar este audio and this audio teaching muchas veces. a lot of times. Conclusión. Conclusion. Hablé del dolor como tal. I spoke about pain. Bueno, si hemos experimentado un dolor de cabeza If we have experienced o un dolor de headache vientre or stomachache, o tú has experimentado un dolor de muela or you have experienced y teeth a veces ache, dices, no se soporta, and you may say tengo mucho dolor, it is very severe. I have a lot of pain. ¿qué no será el dolor fantasma? Phantom pain is Es más more el dolor severe. fantasma. It is more severe. Si ustedes me preguntaran, If you may ask me, bueno, Roe, Well, Roe, usted como doctor, you are a doctor. ¿cómo calificaría usted How can you qualify el grado de dolor the level of pain de una persona que tiene una mano of a person who y has a se la hand cortó and it was y se cutted le suturó? and healed? ¿Cómo compararía usted How ese could dolor you de una compare mano that pain of a a aquel hand que ya no tiene la mano? to the pain of a person who does not Yo have te diría a hand? Que fácilmente I can tell you easily el dolor es 100 veces más. that the pain experienced by the person who does Creo not que have the todos hand hemos is experimentado 100 times more darnos severe. un pinchazo We have experienced o habernos pain torcido un dedo in the o alguna fingers fractura or some en la fracture muñeca, en la mano in the hand o alguna fractura en or una some pierna fracture in the leg o algún dolor de cualquier tipo. or some kind of pain. El dolor más fuerte que tú The recuerdes, hardest pain that you remember, multiplícalo por 100. multiply it Ese for es el dolor 100 times. fantasma. That is phantom pain. Y yo creo, And I believe, estoy seguro I am sure que el dolor that pain para los perdidos for those who are lost, no es 100 veces más. it is not 100 times more severe. Probablemente Probably sea 1,000,000 de veces más. it is 1,000,000 times more severe. Ahora, yo he aprendido esto Now I have learned this. para los justos, para For los those who kadoshim, are righteous, para los kadoshim, kadoshot. for the kadoshot, Cuando Yahweh when Yahweh nos pone a prueba, tries us, la prueba puede ser muy fuerte. the trial Estoy may hablando be para los kadoshim. very hard. I am talking La about the prueba puede ser kadoshim. muy fuerte, The trial may be very hard, pero esa prueba, but that trial, por más fuerte que sea,
it is very hard, no está fuera but it is not outside del alcance of the reaching de la rajem del Eterno. of the mercy of the everlasting Father. ¿Sí se entendió? Do you understand? Él nos pone a prueba. He tries La prueba us. puede ser muy fuerte, The trial may be very pero su hard, compasión but His mercy, abarca esa it tribulación. is higher than Pero that esta es una tribulation. enseñanza para los Kadoshim. This is a teaching for the Kadoshim, the holy ones. El dolor fantasma The phantom Como pain, conclusión, as a conclusion, es un dolor ardoroso, it is un a dolor pain. quemante. It is a burning pain. Y cuando yo vi todo, o sigo viendo esos pacientes, When I see this kind of patients, desgraciadamente hay una unfortunately, enfermedad there is a como la disease diabetes. called diabetes. Cuando se descubrió, por así decirlo, When it was discovered, las causas de la diabetes, the causes of diabetes, en aquel tiempo los médicos dijeron, back then the doctors said, bueno, well, damos metformina, es un medicamento we para la diabetes, prescribe this kind y of medication glibenclamida, and this entonces other se va a kind, exprimir el páncreas and the pancreas y va a will producir work insulina. well, and it'll produce insulin, y ya no va a haber ningún problema. and there will be no problem. Es más, ya tenemos insulina. We have En aquel insulin. tiempo dijeron Back los then, médicos esto. the doctors Ya said, tenemos insulina. we have insulin. Se la puede aplicar el paciente. The patient may apply it acabó to el him. problema. The problem is No. over. No, La diabetes es más diabetes is grave de more, lo que podemos more imaginar. severe than we can imagine. El problema es que las personas no se cuidan, The problem is that people no se do not controlan take su care of glucosa, su themselves. azúcar en la They do sangre, not control the glucose levels in the la blood, dieta, no dejan the de comer. diet. They do not stop eating. Deben de guardar una dieta. They have to keep a diet. El problema de la The diabetes problem of es que diabetes crea una, así se llama, vasculitis. is that it creates Los another vasos problem. sanguíneos, The blood, lo voy a decir así I am going to say this, porque la mayoría de los hermanos no son médicos. because the majority of the brothers Ellos are tienen not otros doctors. oficios y otras They have profesiones other professions and que también jobs son muy that respetables. are very respectable. Hago un paréntesis. I want to say this. Si no hubiera albañiles, If there was not no masons, hubiéramos hecho la plataforma. we would have not made the Entonces platform. todo es importante. Everything is Bueno, important. volviendo. Well, coming back, La diabetes causa un problema en los vasos sanguíneos diabetes causes a problem in the y va a haber vascular necrosis, system, muerte and it'll del tejido. cause death of the tissue. Entonces muchos acaban con amputaciones de las piernas. And many people are amputated in the legs. Desgraciadamente yo he tenido pacientes que no se cuidan Unfortunately, I have had patients who do not take care of themselves, y se amputa un pie and we y se amputate amputa el otro pie a leg, the other y se leg, amputa hasta arriba de la rodilla and even up y luego la to otra the pierna knee, and then the other leg. y es casi morir en vida. It is almost like dying No in es life. correcto eso. Se That tiene is que not cuidar correct. el enfermo. The sick person has to Tiene take que care of tomar himself. medicamento. He has to Tiene take que llevar una medication. dieta. He has to eat a Y diet. muchos de esos And pacientes many of those bueno, patients, todos everyone, tienen those dolor patients fantasma. have phantom pain. No permitamos eso. Let us not allow this to La happen. gente se tiene que cuidar. People have to take care tiene of que ver al themselves, médico. and they have to go ¿Cómo to de the que no? doctor. Tiene que Of ver al course, médico, se tiene they que have to go atender. to the doctor. They have to find Porque help, atentar contra el cuerpo es pecado. because going against the body Estoy is diciendo to. esto porque a hay sin. muchos hermanos, le decía yo, I am saying this because que there vienen de are many iglesias brothers pentecostales. who come from Pentecostal churches. así es de que So, no quiero extenderme más con este tema. I do not want to talk more Es about un tema this. corto, It is a short pero quise topic, ilustrarles but I wanted de la to manera más tell you sencilla posible as simple as lo possible que es el sufrimiento en el infierno, what is suffering in hell, lo que nos podemos imaginar what we can imagine con lo que nos dice Yahshua HaMashiach. with what Joshua HaMashiach sobre el dolor. says about pain. Así que si una mano duele So if a hand y hurts, aquí en la tierra and here on earth duele 100 veces más, it hurts 100 times more en el dolor fantasma, in phantom ¿qué pain, no será el dolor en el infierno? why it is more severe the pain in hell?
La gente se tiene que aprender a cuidar. People have to learn to take care of themselves. Si nosotros nos cuidamos en el alma, If we take care of ourselves in the tendremos soul, bendición. we will have blessings. Ya no pequemos más. Let us not commit sin anymore. Ya pecamos bastante. We already sinned a lot. Airamos bastante al Eterno. We made the everlasting Lo Father hicimos enojar mucho. mad against us. Ya con lo que pecamos fue suficiente. What we sinned is enough. Ahora nos toca vivir en santidad. Now we should live in holiness. Para los que hicieron chisme For those who antes, committed ya gossip, tuviste bastante en la vida pasada. you already had enough in your past Para los que life. tomaron alcohol For bastante, those who were ya tomaste drunkards, bastante alcohol. it was enough alcohol for you. Para los que fumaron For those who smoke o tomaron drogas or drug o themselves, cualquier otro pecado como la fornicación y el or any adulterio, other sin such as fornication and eso fue adultery, demasiado. that was enough. Fuiste demasiado lejos. You were very Cada far. quien en sus pecados fuimos demasiado Everyone lejos. in our sins, we were Ya no hay que ofender very, más very far. We do Al not Rey de la Gloria, have to offend the King of el Glory esplendor, anymore. para que se Of entienda, dije splendor. algunas palabras. Entonces, So es hora de reflexionar. it is time to reflect, La to gente think. vive People live y vive and y live gasta dinero and spend y money es corrupción and they are corrupt en su vida y There are atropella corruption el derecho de los in their demás lives and y they le do not interesa respect solamente el dinero, others' rights and they only care about money. pero no piensa que algún día va a morir. But they do not think that one day they are Y going to las die. palabras de Yahshua HaMashiach And the words of Yahshua son HaMashiach reales, son are real, verdaderas. are true. Él es el camino, la verdad y la He vida. is the way, the life, and the truth. Este audio This audio y este teaching video, and this video, yo oré antes I prayed para before, que el Ruach HaKodesh so the fuera Ruach quien HaKodesh hablara is the one who y speaks. que las personas, que millones de almas escuchen este audio. And many people, millions of Y people vean may este listen to this video. audio teaching and Le they hablan watch this español y le video. hablan inglés Those who speak English para and que recapacites Spanish. So you y think digas, and say, con lo que explicó este médico with what this doctor o este explained, Roe, or this de Roy, lo que es un dolor fantasma. about phantom pain, Yo hago un alto, I stop. dejo de pecar, I stop committing me sin. arrepiento I repent. y voy a cambiar de vida. And I am going to change my Entraré a todos los life. pactos de I la will enter Abacados. into all the covenants of the Guardaré Holy Shabbat. Father. I will keep Guardaré la Shabbat. santidad, I will live a holy guardaré sus life. fiestas. I will keep His feasts. Yo no quiero irme al I do infierno not want to go to y hell tener un dolor fantasma and to experience pain, de un phantom millón de pain, veces, a million times Es un ejemplo. more severe. For example, de un millón de veces más. it is a million times more severe. Analicemos esto, Let us hermanos. analyze these, brothers. Ahora, con esto termino. I am about to finish. He asistido a mucha gente I have helped a lot of antes de people morir before they die. y mucha gente me toma de las manos And many people take my hands fuerte strongly, y hasta me lastiman la and mano they y even hurt my me hand. dicen, And they estoy tell me, sintiendo mucho calor, I feel a lot of me estoy heat. quemando. I am Es lo primero que burning. dicen. That is the first thing they Gente say. atropellada People who apuñalada, suffer car accidents, o who, heridos or por balas, por arma de people fuego, wounded by gunshots, etcétera, etcétera. and so on and so forth. ¿Qué están sintiendo? What do they feel? Sino las llamas del infierno. They feel the fire of hell. Ahora hago un paréntesis. Now I am going to say something. Volviendo a la diabetes, perdón. Coming back to diabetes. Hay muchos pacientes que sí se cuidan, There are many patients who take care of pero debemos de themselves, cuidarnos todos, but we should take care of themselves, nuestra everyone, alimentación, in our what we eat. hacer ejercicio, We should exercise Lógico. ourselves, of course, ya en santidad, in holiness, cuidarnos, to hermanos, take care of y ourselves temer al Eterno. and to fear the everlasting Father. Yo le doy gracias al I Abacadosh give thanks to the Holy por Father darme la oportunidad una vez más because He gives me one de more poder ministrar opportunity temas como este, to minister this kind of que teachings aparentemente no tienen nada que ver con la Torah, and that apparently have nothing to do with the pero que si Tanakh. buscamos, But if we find el Eterno nos guía the everlasting Father es lo will que guide quiso dar us, con todas las parábolas. and He will Es reveal lo us que the Él true quiso meaning decir. of those parables, what He really Que wanted el to Eterno say. les bendiga May the everlasting y Father les bless guarde, you amados Sahim, and keep you, beloved y nos vemos brothers, primeramente and we will see each other en Shabbat on Shabbat para terminar el estudio to finish the teaching de Devarim. of Devarim, Shalom Deuteronomy. Ubraha. Shalom.